Buenos días, espero que estéis todos bien, que estéis llevando este encierro con la mejor paciencia de la que seáis capaces. Y según os he puesto esta mañana en el blog de clase, vamos a ver si empezamos un poquito con los infinitivos. A ver, los infinitivos en latín son verdaderamente muy importantes porque aparecen mucho, tanto cuando aparecen solos como cuando aparecen formando oraciones subordinadas. Eso ocurre también en español, ocurre también en inglés. Y entonces debemos prestarles mucha atención porque verdaderamente la frecuencia de aparición dentro del latín es bastante considerable. Bien, vamos a empezar pues con la morfología, cómo se crean los infinitivos, a partir de qué raíces, con qué terminaciones, etc. Lo primero que tenemos que saber es que en latín hay 3 infinitivos diferentes, a diferencia del español donde solo tenemos 2. Tenemos el infinitivo de presente, que es simple, amar. Tenemos el infinitivo de pasado, que es compuesto haber amado. Sin embargo, en latín vamos a ver que existe otro infinitivo más, que es el infinitivo de futuro. A esto hay que añadir que, al igual que ocurre en español, vamos a encontrarnos con 2 voces verbales diferentes, activa y pasiva. Lo cual implica que, si multiplicamos, aunque seamos de letras lo podemos hacer, nos vamos a encontrar con 6 infinitivos distintos. Eso evidentemente nos complica un poco la cosa porque cada infinitivo se va a crear de una manera diferente, como veremos. Para ver cómo se crea un infinitivo, tenemos que acudir primero a la enunciación de un verbo en latín. Y dentro de ese verbo a ver cuáles son los 3 temas esenciales. Vamos a poner un ejemplo con un verbo que conocemos, que es el prototipo de un verbo de la primera conjugación: amo, amas, amare, amavi, amatum. Bien, os subrayo ahí cuáles son las diferentes raíces a las que nos vamos a tener que atener para poder formar los infinitivos. La primera de ellas es la raíz del tema de presente, la segunda la del tema de perfecto y la tercera la del tema de súplica. Y entonces lo que vamos a hacer es crear los 6 tipos de infinitivos, tal y como hicimos en su momento con los participios, que espero que recordéis. Así que vamos a ir a ello. Ya sé que estoy yendo un poco rápido, pero como todo esto ya lo tenéis en un PowerPoint vosotros, pues directamente es ir a confrontar la información que tenéis, pero simplemente teniendo la explicación que yo creo que es necesaria. Bien, el primer infinitivo, que es el más común, nuestro infinitivo, amar, es el infinitivo de presente en voz activa. ¿Cómo se forma? Pues bien, se forma con el tema de presente, que vemos aquí, que es esto, cogiendo la segunda forma de la enunciación, al que se le añade la partícula re. Por tanto, aquí tendríamos, por ejemplo, amare. En un verbo de la segunda, que es abe, abes, abere, la raíz del tema de presente es abe, pues será abe más re, haber. Bien, en la voz pasiva volvemos a utilizar el mismo tema de presente, es decir, esta forma. Pero aquí nos vamos a encontrar con 2 formaciones diferentes. Para la primera, la segunda y la cuarta conjugaciones, es decir, amo, abeo, audio, tendremos que añadir al tema de presente la disinencia ri, ri. Por tanto, aquí, por ejemplo, tendríamos amari, ser amado. Sin embargo, para la tercera y la tercera mixta, solo se añade una i. ¿Por qué? A ver, pensad en una cosa. Cuando hemos visto las conjugaciones tercera y tercera mixta, yo no sé si recordáis que decíamos que el tema de presente no terminaba en una vocal, sino en una consonante. Y entonces, un verbo, por ejemplo, como mito, tendría una raíz hasta la T. Si a ese mit le añadimos el ri, ri, quedaría muy feo. ¿Qué es lo que se hace? Pues directamente añadir una i y suprimir la r. Lo veremos en la siguiente presentación que veremos a continuación. El infinitivo de pasado, haber amado, es posiblemente el más fácil de recordar y de crear, porque al fin y al cabo siempre vamos a coger el tema de perfecto, es decir, cuarta forma de la conjugación, de la enunciación, a la que le suprimimos la i, y a esa raíz le añadimos ise. Da igual que el verbo sea regular, irregular, de la primera, de la cuarta, es exactamente lo mismo. Siempre se crea del mismo modo, por lo cual no plantea dificultades. En cuanto a la voz pasiva, y en los 2 de futuro, ahora sí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque vemos que estas 3 formas que hemos visto, los 2 infinitivos de presente, activo-pasivo, y el de pasado, activo, son formas únicas, son formas simples, una sola palabra. Sin embargo,
los tiempos que vamos a ver a continuación son tiempos compuestos, serán siempre dos palabras diferentes. Bien, en el caso del infinitivo de pasado, en voz pasiva, tenemos que coger el tema de supino, ya veis que es el último dentro de la conjugación, y a ese tema del supino le añadimos, como si fuera un adjetivo, las terminaciones am, para el presente, perdón, para el singular, os, as, a para el plural. Es decir, en un verbo como amo tendríamos amatum, o amatam, o amatum, o amatos, o amatas, o amata, más, y por eso hemos dicho que era una forma compuesta, el infinitivo del verbo sum ese. Por lo tanto, el infinitivo de pasado en voz pasiva del verbo amo es amatum ese. Esa es la forma que se toma siempre por defecto. Ya veréis para qué sirven esas otras formaciones en los diferentes géneros. De todas formas, acordaos de una cosa, es exactamente igual que el participio que hemos visto, pero solo con las terminaciones de acusativo. No es amatus, amata, amatum, sino solo amatum, amatam, amatum. Solo esas tres, no se declina más, ¿de acuerdo? Eso sí, la forma S tiene que ir justo después, como una forma adicional, no pegada a la primera. Lo mismo nos va a ocurrir con los dos infinitivos de futuro. El activo. Volvemos a coger el tema del supino, es decir, el último de la enunciación, en este caso, en el verbo que hemos puesto como ejemplo, amat. Pues bien, amaturum, o amaturam, o amaturum, y después otra vez la forma adicional S. Infinitivo de futuro, por tanto, para el verbo amo, amaturum S. Insisto, forma compuesta, dos palabras distintas, ¿de acuerdo? Bien, en el de pasiva nos vamos a encontrar con algo semejante. Lo que pasa es que aquí vamos a tener que utilizar el tema de presente. Otra vez volvemos a la primera de las formas que están subrayadas en la enunciación del verbo. Y a ese tema de presente le añadiremos endum, endam, endum. Es decir, en este caso, amandum, o amandam, o amandum es. Bien, cuando empecemos a ver un poco la sintaxis, explicaremos por qué utilizamos en algunos casos endum, o bien endas en plural femenino, o bien endum en neutro singular. Eso dependerá del sujeto que lleve. Pero siempre, acordaos, estos tres, los dos de presente y este de pasado, el activo, forma simple, los dos de futuro y este, formas compuestas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a cortar aquí para poder editar este vídeo y a continuación creo el otro y os lo mando. Hasta ahora.